Bien, tengan muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, en la cual vamos a continuar con el tema de las alegaciones iniciales. Recuerden que las alegaciones iniciales, tal como su nombre lo indica, son como los actos con los cuales comienza un proceso. En nuestro caso, el proceso declarativo común. Esos actos, obviamente, son actos de parte, en el sentido de que necesitan o requieren la intervención de una persona interesada. En este caso, pues el demandante es el que inicia con un acto propio de parte el proceso por medio de la presentación de una demanda escrita que, como lo hemos aprendido, debe reunir los requisitos establecidos en el artículo 276 del Código Procesal Civil y Mercantil. Este artículo y el 418, en relación con el proceso declarativo abreviado, son los que contienen los requisitos de una demanda escrita en estos procesos declarativos. Sin embargo, hay algunos requisitos que, aunque no se mencionan expresamente, tendrían que incluirse. Uno de ellos podría ser la fecha, el lugar en el cual se suscribe la demanda. Y las fechas, recuerden que las vamos a escribir en palabras, en letras. No vamos a poner el número, ni del año ni del día, sino más bien en palabras. 25, por ejemplo, 22, y no el número. 2025, la palabra 2025, sí lo vamos a escribir. Y a continuación de la fecha y del lugar en el cual se suscribe la demanda, vamos también a colocar la firma del abogado, y debajo de su firma el sello de abogado. Eso es un requisito formal. Pues si usted no lo incluye, pues le van a prevenir, ¿no? Porque no habría una forma de acreditar quién es la persona que se ha responsabilizado de esa demanda. Y ello, aunque usted haya escrito sus datos en ella, pero tiene que firmarla. Ese es un hecho. Y siendo abogado, por disposición legal, tiene que sellar con su sello de abogado debajo de la firma ese escrito. Otra práctica que solemos utilizar, aunque esto no está escrito en ninguna parte, pero es como una forma de darle un nivel de seguridad o de protección al escrito de demanda, es que cuando tiene varias hojas, cuando tiene varias páginas, que normalmente las tiene, una demanda no se hace en una sola hoja, frente y vuelto. Normalmente se ocupan varias hojas, 6, 7, 8. Entonces, una práctica que solemos utilizar los abogados es que en cada hoja escribimos ponemos el sello de abogado. En cada hoja, así a un ladito, en el margen izquierdo, ahí ponemos el sello de abogado así transversal. Para, digamos que la idea de eso es como impedir que esas hojas pudieran ser manipuladas, ¿no? Es decir, el contenido pueda ser cambiado. Es como una forma de certificar, ¿no?
cada una de las hojas ha sido, digamos, responsabilizada por nosotros como abogados. Déjenme ver porque estoy escuchando. Bien, ah, esta vez, en esta sesión, vamos a ver si podemos repasar lo que se ha compartido en la plataforma de Canvas. Vamos a ver si puedo compartir con ustedes la pantalla. Ah, bien, tenemos aquí el Canvas en el bloque 2. Esta es la semana 9, en la cual nos corresponde analizar las reacciones del demandado frente a la demanda, la contestación, la reconvención y la contestación a la reconvención. De hecho, en el libro este que se ha recomendado su lectura, el Código Procesal Civil y Mercantil comentados, allí habla un poco acerca de las distintas conductas o comportamientos que podría presentar el demandado. No dejen de leer esa parte porque son varias los escenarios que podrían presentarse. Uno de ellos, por vía de ejemplo, sería un allanamiento. El allanamiento no es más que el reconocimiento expreso que hace el demandado en cuanto a la verdad de los hechos que se han planteado en la demanda por el demandante. Y pues, el allanamiento prácticamente implica estar de acuerdo, confesar, reconocer, aceptar que el demandante tiene la razón. Eh, de hecho, vamos a ver si podemos encontrar por ahí por el 131. Aquí dice en el artículo 131 que se titula precisamente allanamiento. Y vamos a ver si podemos leerlo para poder tener una idea más completa de lo que significa esta figura. Ah, vamos a ver si le podemos pedir a Maritza. Ayúdeme, por favor, a leer el artículo 131. Maritza. Allanamiento. Artículo 131. El demandado podrá allanarse a todas las pretensiones del demandante, aceptándolas, en cuyo caso el juez dictará sentencia estimada de acuerdo con lo solicitado por éste. Cuando el juez entienda que el allanamiento es contrario al orden público o al interés general, o que se realiza en perjuicio de tercero, o que encubre un fraude de ley, dictará auto rechazándolo y mandando que el proceso continúe su curso. El allanamiento podrá limitarse solo a una parte de la pretensión planteada por el demandante. En tal caso, el juez, siempre a instancia del demandante, podrá dictar de inmediato un auto acogiendo los puntos que hayan sido objeto de dicho allanamiento. Cuando sea posible un pronunciamiento separado que no prejuzgue las restantes cuestiones no allanadas, se podrá ejecutarse conforme a lo establecido en este código. El allanamiento habrá de ser personal, claro, expreso, sin condición alguna, y deberá formularse apud acta o por medio del apoderado con poder especial. Si el allanamiento se efectuara con anterioridad procesal, salvo manifiesta temeridad, el proceso podrá continuar para discutir y resolver sobre las cuestiones planteadas por el demandante que no hubiera sido objeto de allanamiento. Pues muy bien. Muchas gracias, Marisa. Parece que
se saltó una línea, ¿verdad? Esta línea creo que no la leyó, pero lo vamos a leer ahorita. Si el allanamiento se efectuara con anterioridad a la contestación de la demanda, no se impondrán costas procesales, salvo manifiesta temeridad. Es decir, el allanamiento, de acuerdo con lo que dice este artículo, podría entenderse que podría ser total, un allanamiento completo, o podría también ser parcial. A eso se refiere este inciso cuando dice que el allanamiento podrá limitarse solo a una parte. En ese caso, estamos en presencia de un allanamiento parcial. El allanamiento también podría, digamos, ser previo a la contestación de la demanda o posterior. Como quien dice, el demandado podría aceptar y reconocer los hechos y los fundamentos de derecho contenidos en la demanda antes de contestarlo o durante el desarrollo del proceso después de haberla contestado. Entonces, en ese caso, si el allanamiento se hace antes de contestar la demanda, pues dice aquí que como un premio, como un beneficio por su sinceridad, digámoslo así, no se le van a imponer las costas procesales. Este término, salvo manifiesta temeridad, no deja de ser un poco raro y desconocido. Temeridad, entiéndase como que lo hace tal vez de forma fraudulenta, de forma engañosa. Recuerden que el allanamiento tiene ciertos requisitos, entre ellos que debe ser personal. O sea, si por ejemplo se demandara a dos o a tres personas al mismo tiempo en la misma demanda, no vamos a entender que el allanamiento realizado por uno de los demandados va a afectar a los que no se han ganado. Porque recuerden que el allanamiento tiene que ser personal. En otras palabras, cada individuo tendría que allanarse en forma separada. También dice, claro, no tiene que haber ninguna duda en cuanto a la intención de allanarse, expreso, es decir, tiene que decirse de manera puntual, vengo a allanarme, las pretensiones del demandante, expreso, lo que se opone tácito o implícito o sobreentendido. Un allanamiento no lo vamos a presumir. Ah, con una excepción que ya vamos a comentar. Y también el allanamiento tiene que ser incondicional, incondicional, sin condición alguna. Esta expresión apud acta, vamos a auxiliarnos de que todo lo sabe y vamos a escribir aquí en el Google apud acta, a ver qué nos dice. Apud acta, vamos a ver, ¿qué es apud acta? Significa en el acta y se refiere a un poder otorgado ante un fedatario judicial para que un abogado o procurador represente a una persona en un proceso judicial. Bueno, dice, se confiere el poder en una diligencia o acto judicial ante un funcionario público. Bueno, vamos a entender entonces de manera muy puntual que tiene que hacerse un acta en el tribunal en la presencia del juez. Es decir, se vale que se pueda hacer un acta
autorizada por el funcionario judicial o podría hacerse por medio de un apoderado, ojo, que tenga poder especial, es decir, una facultad literal consignada en el poder en el cual se le faculta para allanarse. Ah, no sé, no sé por qué estoy no lo quiero apagar porque estoy viendo que hay pero quizás lo voy a apagar mejor. Voy a hacer eso. Tal vez así mejora un poco. ¿Me confirman que me continúan escuchando, por favor? Sí, Link, se le escucha. Ok, muchas gracias. Perfecto. Gracias, Fanny. Bien, este, dice aquí que cuando un allanamiento es total, porque el demandado ha aceptado todas las pretensiones del demandante, en ese caso, dice, el juez va a dictar sentencia estimativa. Este término es un término que solemos utilizar para referirnos a la sentencia que declara al lugar o concede o, digamos, se satisface los intereses del demandante. Decimos estimativa en el sentido de que ha tomado, digamos, a bien conceder o decirle que sí a las pretensiones contenidas en la demanda y que han sido planteadas por el demandante. Y contrario censo, cuando es diferente, le decimos desestimativa, una sentencia que desestimó, que declaró no al lugar, que le dijo que no al demandante y por ende absolvió, decimos también, absolvió o declaró sin responsabilidad alguna al demandado. Entonces, si hay un allanamiento total o completo, entonces la sentencia será estimativa. Pero, ojo, el juez tiene que aprobar también el allanamiento. Aprobarlo en el sentido de asegurarse que no se esté contrariando el orden público, el interés general, los derechos de terceros o la ley misma, porque de repente podríamos encontrarnos ante un allanamiento que encubra, digámoslo así, un fraude de ley. Probablemente no se me ocurra un ejemplo en el ámbito civil y mercantil, pero sí se los voy a dar en un ámbito que sí, digamos, sea un poquito más claro de comprender, en el ámbito laboral o incluso en el ámbito de familia. En el ámbito laboral, por ejemplo, ustedes han de saber que hay ciertas prestaciones que tienen un carácter irrenunciable, que simple y sencillamente no se puede renunciar a ellas porque son derechos consagrados en beneficio de los trabajadores, de la clase trabajadora, y no se puede dejar de recibir. Por ejemplo, el salario, por ejemplo, el aguinaldo, por ejemplo, las vacaciones. Es decir, son, repito, prestaciones que tienen un carácter irrenunciable. Entonces, si de repente, por medio de un allanamiento, se está logrando la renuncia de un derecho irrenunciable, entonces podría ser un caso en el cual el juez tenga que rechazar o improbar, no aprobar ese allanamiento por ser, repito, realizado en fraude de ley. Entonces, en ese caso y en cualquier otro que sea similar, entonces el juez va a rechazar el allanamiento y va a mandar que el proceso continúe. Cuando el allanamiento es parcial, a lo que se refiere este otro inciso, entonces el juez podrá dictar un auto acogiendo, es sinónimo de estimando o dando al lugar o concediendo los puntos
que hayan sido objeto de ese allanamiento parcial. Y cuando es posible también un pronunciamiento separado que no resuelva de antemano, que no anticipe la resolución o la decisión que se va a tomar con respecto a los otros puntos que no fueron aceptados, que no han sido objeto de allanamiento. Entonces, el juez en ese sentido tiene que tener mucho cuidado de no prejuzgar. Esa es la palabra que utiliza el legislador, de no prejuzgar las cuestiones no allanadas. Y en cuanto a lo que se allanó parcialmente, dice la ley que podrá ejecutarse. Es decir, podría ya dar lugar a una ejecución forzosa en caso de que no haya un cumplimiento voluntario. O sea, veámoslo así. Cuando un demandado se allana y por ende reconoce los argumentos de derecho y los hechos que han sido planteados por el demandante, eso no necesariamente implica que va a cumplir voluntariamente, porque incluso un allanamiento podría consistir en decir, sí, es cierto, estoy de acuerdo, el demandante tiene la razón, pero lo cierto es de que yo no tengo con qué cumplir, yo no tengo con qué pagar. Así que, ¿para qué seguirnos desgastando si de todas maneras a la larga no va a poder recibir ni un 5 porque yo no tengo nada? Podría ser. Está haciendo un allanamiento, pero al mismo tiempo está diciendo que no tiene intenciones de cumplir por considerar que no puede hacerlo, lo cual podría incluso no ser cierto. Pero lo que les quiero yo decir es de que siempre habría en algunos casos necesidad de una ejecución forzosa de lo resuelto por el tribunal, ya sea en ese auto definitivo en donde acoge los puntos objeto de allanamiento, ¿verdad? Que equivale hasta cierto punto a la sentencia de condena, y digámoslo así, o estimativa, pero, insisto, es muy probable que el demandado, a pesar de su allanamiento, tenga que ser objeto de una ejecución forzosa. Bien, el allanamiento entonces es una de las posibles alternativas que tiene un demandado. Otra posible alternativa que me gustaría comentar con ustedes es la del artículo 127. Este artículo, por cierto, es un artículo muy utilizado, digámoslo así, muy utilizado en la práctica. Y es bueno, por supuesto, que ustedes se familiaricen con su contenido lo mejor que puedan. Ah, Vamos a pedir nuevamente ayuda a esta vez a Chelsea. Chelsea, haga el favor de leer el artículo 127 en voz alta, por favor. Silic dice, Gracias. si tras la demanda o la reconvención sobreviene alguna causal de improponibilidad como las señaladas en este código, la parte a quien interese lo podrá plantear al tribunal por escrito o verbalmente durante el desarrollo de alguna de las audiencias. Cuando el vicio sea planteado por escrito, se mandará oír por 3 días a todos los demás intervinientes. Cuando alguno de estos entendiera que no existe causa para terminar anticipadamente el proceso, terminará su oposición y el juez convocará a una audiencia sobre ese único objeto en los 10 días siguientes, a menos que estuviere próxima la realización de alguna, en cuyo caso se incluirá el incidente como punto de agenda. En la audiencia, el tribunal decidirá si procede a continuar el proceso, imponiéndose las costas del incidente a la parte que viera rechazada su petición. Si la cuestión fuese planteada por todas las partes o no hubiere oposición a la finalización del proceso, de inmediato se accederá a lo solicitado. El tribunal también podrá apreciar de oficio estas circunstancias, en cuyo caso lo manifestara a las partes en audiencia más próxima para que aleguen lo pertinente,
inmediatamente en la misma se resolverá lo que conforme a derecho procede. Si se termina el proceso, serán los pronunciamientos relativos a las medidas cautelares, en caso de que se hubieran decretado, así como en lo que toca a las costas procesales. Contra la resolución que ordene la continuación del proceso no cabrá ningún recurso y contra lo que acuerde su terminación cabrá recurso de apelación. Muy bien, gracias, Chelsea. Excelente. Vaya, vean, este artículo les decía yo que es de uso muy frecuente en la práctica porque hasta cierto punto la improponibilidad de una demanda es, como dice en la jurisprudencia, un despacho saneador, una forma de controlar que un proceso se realice o se ejecute de acuerdo con la ley, de acuerdo con la Constitución, en una forma debida. Entonces, existe pues este término que es muy común y es el término improponibilidad. Ah, la improponibilidad de una demanda, insisto, es un despacho saneador de la misma que hace posible que una demanda o bien no se admita a trámite o habiéndose admitido, pues impersequendi litis, como dice la doctrina, durante el desarrollo del proceso, pueda declararse la improponibilidad y terminar, terminar allí el proceso, aunque ya haya iniciado. De hecho, hay causales de improponibilidad que es literalmente imposible que el juez la conozca. Repito, literalmente imposible que un juez conozca alguna causal de improponibilidad y por eso no la decreta o no la declara in limine litis. Es decir, como no sabe de su existencia, el juez podría admitir a trámite una demanda. Y es aquí donde viene este apelativo, este adjetivo calificativo de sobrevenida, que se predica de la improponibilidad. Es decir, la improponibilidad también podría darse o pedirse que se declare una vez que la demanda ya fue admitida. No hay ningún problema. Y esta es precisamente otra de las conductas que un demandado perfectamente podría adoptar. Pedir que una demanda se declare improponible. Cuando, fíjense bien, sobreviene ya sea que ya existía y se desconocía o que no existía todavía, pero existe después de haberse admitido la demanda. O sea, no importa si esa causal ya existía o sobreviene, no importa. Aquí vamos a hablar del conocimiento que se tenía con respecto a esa causal. Es decir, si después de haberse admitido una demanda o incluso una reconvención se tiene conocimiento de alguna causal de improponibilidad. ¿Cuál causal? Bueno, las señaladas en este código. En ese sentido, vamos a relacionar con el artículo 127 el siguiente artículo, el que le sigue a los requisitos de la demanda. Recuerden, el que contiene los requisitos de la demanda es el 276. Entonces, el que nos habla de las causales de improponibilidad es el 277, o sea, el siguiente artículo. Entonces, vamos a tomar en cuenta eso y vamos a relacionar con el artículo 127, que es el que estamos ahorita analizando, el 277, ¿verdad? Esos son los artículos que a veces uno hace bien en mantenerlos guardados aquí en la mente para una fácil consulta cuando lo necesita. Entonces, las causales, repito, de improponibilidad señaladas en el código lo son en el 277, en el artículo 277. Entonces, la parte a quien interese, en este caso el demandado,
lo podrá plantear al tribunal, ya sea por escrito o incluso verbalmente durante el desarrollo de alguna de las audiencias. Yo les recomendaría que a pesar de lo que dice el principio de oralidad y a pesar de que idealmente es bueno que sea en audiencias que se dé todo lo que se va a dar, pero yo creo que para mejor planteamiento, para mejor argumentación, para mejor fundamentación, es preferible si lo hacemos por escrito, ¿verdad? Porque cuando nos ponemos a escribir, obviamente no es lo mismo que cuando nos ponemos a argumentar verbalmente. Entonces podría resultar un poquito más, digamos, consistente para nuestra tesis hacerlo por escrito. Y mientras podamos, yo creo que es lo más recomendable hacerlo, repito, por escrito. Pero si usted siente de que es mejor para hablar que para escribir, también lo puede hacer verbalmente en alguna de las audiencias. Este artículo lo autoriza para elegir cualquiera de esas dos formas de hacerlo. Ahora, si se plantea por escrito, que como ya les dije es lo más recomendable, en ese caso hay un pequeño procedimiento establecido en ese artículo. Y ese procedimiento es mandar a oír por 3 días a los demás intervinientes, que por regla general es la parte contraria, en este caso la parte demandante. Y aquí es de la mayor importancia que tomen en cuenta lo siguiente. Usted tiene que dar respuesta a esa audiencia que se le ha concedido. Es una audiencia por 3 días, o sea, le van a dar un plazo máximo de 3 días para que usted se pronuncie con relación a la causal de improponibilidad que está siendo alegada. Y fíjense qué interesante, porque el artículo dice que cuando no hay oposición a la finalización del proceso o no hubiere oposición a la finalización del proceso, de inmediato se accederá a lo solicitado. En otras palabras, prácticamente lo que está diciendo el legislador en esta parte de aquí es que si no hay oposición, es como que si la cuestión hubiera sido planteada por todas las partes. O, en otras palabras, es como que si usted estuviera de acuerdo en la finalización del proceso, al no haber oposición. Y según esto, de inmediato se va a acceder a lo solicitado. A mí me llama la atención esto porque prácticamente lo que le está diciendo al juez, el legislador, es, mira, no te compliques la vida. Si alguien te plantea la improponibilidad sobrevenida y tú mandas a oír a la parte contraria y no manifiestan oposición y no dicen esta boca es mía, no te compliques, tú de inmediato accede a lo solicitado, de inmediato da por improponible la demanda y es que el proceso termine. Eso es lo que le está diciendo el legislador al juez en esta parte del artículo. Entonces, la moraleja para nosotros es que si nosotros entendemos que no existe causa para terminar anticipadamente el proceso, es decir, si nosotros no estamos de acuerdo con la improponibilidad, entonces debemos presentar una oposición. Fíjense lo importante que esto es, porque si usted se duerme en sus laureles, si se le va el pájaro, si recibe la notificación y no lo agenda, contestar improponibilidad planteada por la parte contraria, si no lo pone en agenda ahí con un plazo máximo de 3 días y lo deja pasar, lo que podría resultar es que el juez entienda, o mejor dicho, el juez acceda a lo solicitado por la parte demandada, ¿verdad? Que sería el que está pidiendo la improponibilidad, porque el juez considera de que usted está de acuerdo con la improponibilidad. En otras palabras, usted no se puede quedar de brazos cruzados, sino que tiene que presentar una oposición, porque si no lo hace, repito,
corre ese grave riesgo de que el juez acceda a la improponibilidad. Bueno, veamos entonces cuáles son, a manera de repaso, porque creo que ya lo hemos comentado previamente, veamos a manera de repaso cuáles serían estas causales de improponibilidad. Y digo repaso porque sí, estoy seguro que ya lo hemos visto previamente. Según este artículo 277, si presentada la demanda, el juez advierte algún defecto en la pretensión, vemos entonces que la improponibilidad es el resultado de un defecto en la pretensión. Un defecto, por cierto, insubsanable, es decir, un defecto que no se puede corregir, que no se puede reparar, un defecto grave, grosero, como ha dicho la Sala de lo Civil, serio, relevante, un defecto de peso. Entonces, si el juez encuentra algún defecto insubsanable, y aquí nos pone en realidad ejemplos, no es una lista taxativa, no es que estos son y solo estos, podrían haber por más, porque dice cómo, es como dice, como por ejemplo, que su objeto sea ilícito, que su objeto sea imposible o que su objeto sea absurdo, o que él carezca de competencia objetiva o que carezca de competencia de grado, o un defecto atinente al objeto procesal, como, y fíjense bien, sigue utilizando por- como ejemplo, porque dice cómo la litispendencia, la cosa juzgada, el compromiso pendiente. O podría ser que sea evidente la falta de presupuestos. Presupuestos que pueden ser materiales o esenciales y otros semejantes. Mire, con esta frase y otros semejantes, lo que el legislador pretende es incluir cualquier otro que se pudiera presentar y que a lo mejor no pudo ser previsto de manera expresa, pero no quiere cerrar la posibilidad de otro tipo de situación, de otro tipo de defectos que justifiquen la declaratoria de improponibilidad. Entonces, en ese caso, lo que el legislador ha dispuesto es que el juez, al advertir, si es que lo advierte, porque repito, no siempre es posible para un juez conocer la existencia, por ejemplo, de cosa juzgada, por ejemplo, de litispendencia. Es decir, podrían darse algunos casos en los cuales el juez ignore completamente que existe algún defecto en la pretensión como estos que se están apuntando. Y entonces, si el juez lo descubre, va a rechazar la demanda. Y es interesante que dice sin necesidad de prevención. Como quien dice, en ese caso no le da la posibilidad al demandante para que corrija nada porque no hay nada que corregir. Simple y sencillamente la demanda es improponible aquí, hoy y siempre, aunque no en cualquier lugar. Porque fíjense ustedes que hay una situación en la cual el código manifiesta, quiero ver si la podemos buscar allá por los artículos de la competencia. Vamos a ver, vamos a ver. Fíjense que aquí está. El artículo 40, el artículo 40 no deja de ser hasta cierto punto ah, sui generis o especial porque introduce prácticamente
el término improponibilidad relativa, o sea, relativa, como quien dice, una demanda resulta improponible, pero no de manera absoluta o definitiva o total, sino simplemente improponible ante ese tribunal. Ah, ah, el artículo 40, y vamos a solicitar también esta vez a Francisco, si está por ahí, Francisco Herrera, ayúdenme a leer este artículo 40, por favor. Sí, licenciado. Examen de oficio de la competencia, artículo número 40. Presentada el sentencia y si entiende que carece de ella, rechazará in limine la demanda por improponible y remitirá el expediente al tribunal. Bueno, gracias, Francisco. No estoy muy seguro de haberle escuchado bien. Espero que la comunicación se pueda estar dando entre ustedes y yo. Pero el artículo 40 efectivamente le exige a todos los tribunales examinar de oficio su competencia. Al decir de oficio es porque no es necesario que la parte interesada se lo haga ver. O sea, no es a instancia o a petición de parte que él va a analizar si tiene o no competencia, sino que lo va a hacer sin que nadie se lo pida. Eso es lo que significa de oficio. Y habla aquí de su competencia. Bueno, vamos a entender que hace referencia a la competencia por razón del territorio. Porque recordemos que los criterios que determinan la competencia de los tribunales son varios. La cuantía, la función, el grado, la materia, el territorio. Entonces, aquí, obviamente, a juzgar por el contexto dentro del cual está escrito esta disposición legal, hace referencia a la competencia por razón del territorio. Entonces, presentada una demanda, dice de que el tribunal va a examinar sin que nadie se lo pida si es competente o no para conocer de ella. Y si entiende que no es competente, entonces in limine, como quien dice, de entrada, en el portal, en el umbral de la puerta, antes de que entre, in limine, va a rechazar esa demanda. Y este es el término que yo no estoy muy de acuerdo en que haya sido utilizado, porque yo siempre he entendido que la improponibilidad lo es de forma absoluta, no de forma relativa. Si una demanda es improponible, lo es en cualquier parte, en cualquier lugar, en cualquier sitio. Pero aquí, de una manera que a mi juicio resulta hasta contradictoria, está diciendo que la demanda es improponible y sin embargo la va a remitir al tribunal que considere competente. Entonces surge la pregunta del millón, ¿en qué quedamos? ¿Es improponible o no? Porque si es improponible, ¿por qué la está mandando a otro tribunal? Dice que va a remitir el expediente al tribunal que considere competente. Entonces, quiere decir que el mismo juez está diciendo que esa demanda, si bien es cierto, es improponible en su juzgado, no lo es en el otro, al cual va a remitir por considerar competente. Entonces, ¿por qué no haber dicho rechazará in limine la demanda por ser incompetente para conocer de ella y la remitirá al tribunal que considere competente? Hubiera sido, a mi juicio, mucho mejor. Pero bueno, aquí tenemos entonces una improponibilidad, ¿por qué no decirlo relativa? ¿Verdad? Es improponible en este juzgado, pero no en aquel. Y por eso voy a mandar esta demanda a aquel juzgado, porque allí sí podría conocerse. Siempre, ¿cómo me está cayendo la llamada si le puse no estorbar?
Vamos a declinar. Vaya, bueno, espero entonces que les haya quedado más o menos claro a qué me refiero yo cuando digo que no estoy muy de acuerdo con que en el artículo 40 se mencione que la demanda es improponible, ¿verdad? Porque como les repito, para mí la improponibilidad solamente es la absoluta, la completa, la total, o sea, improponible en cualquier sitio. Pero el artículo 40 prácticamente nos está diciendo que una demanda puede ser declarada improponible cuando el juez entiende que carece de competencia para conocer de ella, y es una competencia, repito, por razón del territorio, ¿verdad? A eso se refiere cuando dice que la va a remitir al tribunal que considere competente. Lo otro que yo les quiero plantear es que en la audiencia preparatoria, en la audiencia preparatoria, hay una oportunidad, yo diría adicional, en la cual el demandado podría plantear, digamos, la existencia de algunos defectos que incluso podrían dar lugar a la improponibilidad de una demanda, o simplemente podrían dar lugar a que esos defectos fueran corregidos. Pero mi punto ahorita con ustedes es el siguiente. Si bien es cierto, se puede hacer en la audiencia preparatoria, también se puede hacer en la contestación de la demanda. Déjenme ver si encuentro las normas en las que estoy pensando. Bueno, el artículo 284. Ok, 284. Ok. Efectivamente, es el artículo 298 el que yo quería mostrarles a ustedes. Ese artículo está ubicado dentro de las reglas de la audiencia preparatoria. La audiencia preparatoria comienza, como lo pueden ver ustedes, con el artículo 290, que es la convocatoria a esa audiencia. Y vamos a hablar más detenidamente de esto en sesiones subsiguientes. De momento, lo que quiero que ustedes vean es que los defectos que pueda tener una demanda pueden perfectamente ser planteados en la audiencia preparatoria misma o en la contestación de la demanda. Entonces, yo creería de que cuando usted va a contestar una demanda, y por cierto, hay una tarea relacionada con eso, ¿verdad? Una tarea que consiste en contestar la misma demanda que han estado trabajando y que van a presentar este domingo. Este domingo van a presentar la demanda y el siguiente domingo, que es el 5 de octubre, van a presentar la contestación de esa misma demanda. Y además, en ese mismo escrito de contestación, van a incorporar una reconvención. Por eso, en las instrucciones para la preparación de la demanda, se les dijo que el caso tenía que ser uno que permitiera una reconvención, ¿verdad? Porque si no logran plantear una reconvención que resulte aceptada, que resulte válida, entonces obviamente podrían no obtener la nota más alta, ¿verdad? Porque tiene que ser, repito, un caso en el cual se permita contrademandar, se permita reconvenir. Recuerden que hay ciertos requisitos para que proceda
una reconvención. Bueno, dicho eso, el artículo 298, como parte de lo que se hace dentro de una audiencia preparatoria, aparece esta parte que se llama denuncia y examen de defectos. Es el 298. Y vamos a pedir esta vez a Jennifer Michelle que nos ayude con la lectura del artículo 292. Jennifer, por favor. Sí, denuncia y examen de defectos. La audiencia continuará con el examen de cualesquiera defectos alegados por las partes, en cuanto supongan un obstáculo a la válida continuación del proceso y a su finalización mediante resolución de fondo, incluidos los referidos al cumplimiento de algún presupuesto procesal relativo a las partes, como la capacidad para ser parte y la capacidad procesal, al órgano jurisdiccional como a la jurisdicción interna y externa, y y la competencia objetiva, territorial o de grado, y al objeto procesal, como la litispendencia, la cosa juzgada, la sumisión al arbitraje, el compromiso pendiente y el procedimiento inadecuado. Se examinarán los defectos manifestados por el demandado en la contestación a la demanda o por el demandante en la contestación a la reconvención. Muy bien, Jennifer, muchas gracias. Muchas gracias. Vaya, aquí podemos entonces encontrar, ¿por qué no decirlo? Otro listado, otro listado de defectos que podrían terminar en una improponibilidad de la demanda o que podrían necesitar de una especie de subsanación o reparación o corrección. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque si estamos nosotros capacitándonos para contestar demandas, es importante saber cuáles son eventualmente los defectos o imperfecciones que una demanda podría tener, tanto en su aspecto formal como en su aspecto material o de fondo, ¿verdad? Y aquí tenemos, repito, algunos ejemplos muy puntuales de ese tipo de defectos que perfectamente nosotros podríamos denunciar, insisto, ya sea en la contestación misma o en la misma audiencia preparatoria, ¿verdad? Ya que este artículo permite que se pueda hacer también allí. De hecho, el tribunal en ese momento de la audiencia preparatoria, esa va a ser la pregunta que va a hacer. Bueno, vamos a ver si tienen ustedes algún defecto que quieran denunciar en este momento. Y allí usted podría recordar si es que lo hizo en la contestación o plantearlo desde cero. O sea, no hay ningún problema, lo puede hacer allí desde cero. No hay ningún problema. No es un requisito haberlo planteado en la contestación para que se pueda resolver en la audiencia. Lo importante aquí es que el proceso eh, marche de la forma correcta, que no lleve esos defectos o esos vicios que eventualmente podrían dar lugar incluso mediante un recurso posterior a una invalidación de todo lo actuado, con la consiguiente pérdida de tiempo, de recursos, de esfuerzo, de expectativas, el desgaste, a veces hasta emocional, que implica un proceso. Entonces, es importante pues que aquello se depure, que aquello se sanee, que aquello se limpie, que se perfeccione lo más que se pueda, para evitar, repito, un desgaste innecesario de la actividad de todos, tanto del tribunal como de los interesados y de los abogados también. Ahora bien, estos defectos deben, según este artículo, suponer un obstáculo, fíjense bien, a la válida continuación del proceso y a su finalización mediante resolución de fondo.
Eso es como lo que caracteriza a estos defectos para que puedan ser denunciados, examinados y en su caso reparados si se puede, corregidos, o si no se puede, que hasta ahí nomás llegue. ¿Para qué más? ¿Para qué seguir adelante? Si se detectan a tiempo o en forma temprana, pues que termine de una vez en forma temprana el proceso. Y aquí nos habla otra vez de ejemplos. Ejemplos. Defectos referidos al cumplimiento de algún presupuesto procesal relativo a las partes. Y aquí se mencionan como ejemplo la capacidad para ser parte y la capacidad procesal. Valdría la pena, como estudiosos diligentes del proceso civil y mercantil, tener claridad a qué se refiere la capacidad para ser parte y a qué se refiere la capacidad procesal, porque aparentemente son cosas distintas, ¿no? Porque aquí lo menciona como si fueran cosas diferentes. Como dice la capacidad para ser parte y la capacidad procesal. Yo creo que valdría la pena por lo menos revisar aquellos artículos en este mismo código, por supuesto, que mencionan esos términos para ver si podemos construir a partir de ellos eh, una definición y tener claridad. Porque otra vez, si usted, por ejemplo, detecta que alguna de las partes carece de capacidad para ser parte, podría perfectamente denunciarlo como un defecto en la contestación de la demanda. La capacidad para ser parte. Pero otra vez, ¿qué es eso? ¿Qué se refiere? O la capacidad procesal. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? Por eso es importante. Entonces nos venimos al artículo 58, que precisamente es el primero de este capítulo llamado capacidad y legitimación. Capacidad y legitimación. Y dice que son partes en el proceso, partes procesales, el demandante, el demandado y quienes puedan sufrir los efectos materiales de la cosa juzgada y que podrán ser parte, aquí viene lo interesante, en el artículo 58, capacidad para ser parte, las personas físicas, el concebido no nacido para todos los efectos que les sean favorables, las personas jurídicas, las masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan transitoriamente de titular e incluso en calidad de demandadas, pero no de demandantes, sino de demandadas, las uniones y entidades que, sin haber cumplido los requisitos legalmente establecidos para constituirse en personas jurídicas, actúen en el tráfico jurídico. Esto es lo que se conoce en materia mercantil como sociedades de hecho o asociaciones de hecho. Se utiliza esta frase de hecho para indicar que no han cumplido con los requisitos legales para ser entidades de derecho y por ende legalmente su existencia está en entredicho, su existencia jurídica, su existencia legal. Sin embargo, se han manifestado a través de actividades, negocios, acciones en el tráfico mercantil y por eso se dice que son entidades de hecho. Fíjense qué interesante. En calidad de demandadas. ¿Qué pasaría, por vía de ejemplo, si una de estas entidades, uniones o entidades que, sin haber cumplido los requisitos legalmente establecidos para ser personas jurídicas y por ende no son personas jurídicas, qué pasaría si viene a demandar? Es decir, si pretenden actuar en calidad de demandantes. Sería un buen ejemplo de un caso en el cual faltaría capacidad para ser parte. Luego, en cuanto a la capacidad procesal de las personas físicas,
el siguiente artículo, que es el 59, dice que podrán intervenir válidamente los que gocen del pleno ejercicio de sus derechos. Aquí estamos hablando ya de una capacidad procesal en el caso de las personas naturales o personas biológicas como usted y como yo, que para poder intervenir válidamente tendrían que gozar del pleno ejercicio de sus derechos. Quiere decir que una persona que esté restringida en el pleno ejercicio de sus derechos no podría ser parte, no tiene capacidad procesal, porque los que no se hallen en el pleno uso de sus derechos individuales podrán comparecer por sí mismos, ojo, siempre que tengan la debida autorización, asistencia o habilitación que la ley establezca en cada caso. Un infante, por ejemplo, un niño, un adolescente, obviamente, al no tener esa capacidad de ejercicio, al no tener capacidad legal para contratar, para obligarse, tampoco la tiene para ser parte. Menos, repito, que tengan esa autorización, asistencia o habilitación. Y bueno, por ahí más o menos anda la idea. Tendrían ustedes que remitirse a estos artículos para comprender en mejor forma a qué se refiere cuando habla de capacidad para ser parte y capacidad procesal. Volvemos al artículo 298, en el cual aparecen otros ejemplos de defectos que son perfectamente denunciables. Estamos, repito, en el artículo 298. Dice también al órgano jurisdiccional como la jurisdicción interna y externa. Aquí habla de un tema que es muy raro que lo podamos encontrar, pero que es posible de que haya algún tipo de... Manejemos un ejemplo. Supongamos que en un tratado eh, internacional, ah, en un tratado entre varias entidades que tienen intereses en distintos países, o en un convenio o en un contrato. Eh, Miren, es muy probable, fíjense bien, más con eso de la globalización y que hoy con digamos, el avance tecnológico, es muy probable que haya una persona natural o jurídica que firme un contrato en el cual, fíjense bien, en caso de desacuerdos surgidos en la ejecución de ese contrato, se someten a la jurisdicción de los tribunales de México, por ejemplo, de Italia, por ejemplo, de China, ¿por qué no? De Ecuador. Es decir, lo que quiero decir es que es muy probable que por convenio, por estipulación, una persona, natural o jurídica, se someta a una jurisdicción diferente de la nuestra. Eso es perfectamente válido y en ese caso nuestros tribunales no tendrían jurisdicción para conocer de esos litigios. Luego tenemos también la competencia objetiva, territorial o de grado, que también es objeto de, ¿por qué no decirlo?, de corrección en el caso de que, por ejemplo, tengamos una incompetencia territorial que el juez no haya detectado. Recuerden el artículo 40. El artículo 40 decía de que el juez está obligado a examinar su propia competencia sin que nadie se lo pida, de oficio, y que si entiende que es incompetente, va a declarar improponible la demanda, recuerda el 40, y que lo va a remitir el expediente al tribunal que él considere que es el competente. Pues voy a aprovechar que estoy por ahí para decirles que muchas veces este segundo juez, el juez al que le remitieron las diligencias, el segundo juez, el que el primero consideró que es el competente, este segundo juez a veces también entiende que él es incompetente.
O en algunos casos entiende que sí, que es cierto, que él es competente, pero también el primer juez. Fíjense qué interesante ese escenario. Viene un juez A y dice, soy incompetente. Se lo voy a mandar al juez B. Viene el juez B y dice, sí, es cierto, yo soy competente, pero también lo es el juez A. O el juez B viene y dice, pues no, no es cierto que yo sea competente. El competente es el juez C. En ese caso, tomen nota, este segundo juez, el juez B, no se va a declarar incompetente y va a remitir el expediente al juez C. No, no. Solo dos jueces podrían encontrarse en esa situación de considerarse incompetentes ambos. Solo dos jueces. Y entonces el segundo juez, el juez B, lo que tiene que hacer es remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia en pleno, entiéndase, los 15 magistrados que la integran, reunidos con quórum válidamente, ellos van a resolver quién es el juez competente. Y como resultado de esa resolución podría ser el juez B, podría ser el juez A o incluso un juez C. La Corte sí estaría, por supuesto, facultada para determinar quién es el verdadero juez competente. Puede ser A, repito, puede ser B o puede ser C. Eso, fíjense bien, nos impone como abogados la conveniencia, por no decir la necesidad, de estudiar también esas resoluciones de la Corte en pleno, llamadas conflictos de competencia. Repito, necesitamos ponernos listos, ponernos las pilas, ponernos agujas ahí, buxos, y analizar también las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia en pleno llamadas conflictos de competencia, porque eso también nos puede dar luz a nosotros en cuanto a cómo determinar quién es el juez competente y si estuviéramos ante uno que no lo es, poder denunciar su incompetencia por razón de lo que sea y en base a eso lograr o bien que se declare la improponibilidad al faltar competencia objetiva de forma definitiva o absoluta, o lograr que se remita a la Corte en pleno para que la Corte en pleno resuelva. Ah, repito, es importante hacerlo. También habla aquí del objeto procesal, dándonos ejemplos también, porque dice cómo. Aquí lo que está haciendo es ejemplo. Distinto es que dijera tales son. Si dijera tales son, ahí sí, es una lista cerrada. Pero al decir cómo, es una lista abierta. Son ejemplos. Litispendencia, cosa juzgada, sumisión al arbitraje, compromiso pendiente y el procedimiento inadecuado. Miren, aquí me queda la duda y tal vez se lo voy a trasladar a ustedes. ¿Cuál es la diferencia, si la hay, entre la sumisión al arbitraje y el compromiso pendiente? Fíjense bien el planteamiento que les estoy haciendo. Yo espero ser claro. ¿Cuál es la diferencia, si la hay, entre la sumisión al arbitraje y el compromiso pendiente? Obvio, obvio. Tendrían ustedes que analizar por separado ambos conceptos. El concepto sumisión al arbitraje y el concepto compromiso pendiente, para a partir de las definiciones de ambas figuras y sus características propias, establecer la diferencia, incluso la relación que pueda haber entre ambos conceptos. Recuerden, la relación es semejanzas y diferencias, mientras que las diferencias pues, se limita solamente a aquello en el cual no coinciden. Ahora, en cuanto al procedimiento inadecuado, ya habíamos hecho algunos comentarios también y
en esa parte debemos recordar, creo que es el 244. Vamos a remitirnos a él. Aquí es R, aquí está. Vamos a recordar el artículo 244 porque precisamente se titula Carácter de las normas sobre procedimiento adecuado. Si se fijan, utiliza el mismo concepto, procedimiento adecuado. Allá decía inadecuado, es lo mismo, procedimiento adecuado, procedimiento inadecuado. Prácticamente es la misma idea. Ah, Dice que esas normas referentes a la clase de proceso en que habrá de sustanciarse una pretensión tienen carácter imperativo. Tienen carácter imperativo. De tal manera que si un proceso debe tramitarse como un proceso especial posesorio o un proceso especial de inquilinato o un proceso, ¿por qué no decirlo?, de ejecución forzosa, por vía de ejemplo, o de jurisdicción voluntaria, o declarativo común, o declarativo abreviado. O sea, el procedimiento inadecuado es utilizar una figura que no le corresponde, que no es la correcta, que no es la que el legislador ha previsto para esa pretensión en particular. Ese es el procedimiento inadecuado, el que no se adecua, el que no corresponde. Entonces, eso es algo que también podemos denunciar tanto en la contestación como en la audiencia preparatoria, en esa parte de la denuncia y examen de los defectos procesales. Lo que sí vamos a tomar muy en cuenta es lo que dice este artículo. No procederá la declaración de nulidad cuando se hubiera tramitado según el procedimiento común. Como que esa es una gaveta que podemos utilizar, y que en ese caso, si por error utilizáramos el proceso declarativo común para una pretensión que debió conocerse en otro tipo de proceso, por causa de las garantías que este tipo de proceso ofrece, no hay, digamos, perjuicio, no hay agravio, no hay violación o infracción de derechos, y por ende, habiendo plenitud de oportunidades y de trámites, entonces el proceso queda como que dice subsanado, como que dice no hay, digamos, por qué declarar nulo si todo lo que se actuó se hizo con amplitud de trámites. Eso debemos también tenerlo muy en cuenta. Vamos a regresar al 298. El 298 termina diciendo que se van a examinar los defectos manifestados por el demandado en la contestación a la demanda o por el demandante en la contestación a la reconvención. Por eso es que traje a cuenta este artículo 298, porque de manera literal nos está diciendo que será en la audiencia preparatoria donde se van a examinar los defectos manifestados por el demandado en la contestación a la demanda. Dicho en otras palabras, es en la contestación un lugar bastante idóneo y propicio para poder manifestar los defectos que hayamos encontrado. Así que yo creería de que en la medida en que usted se autocapacite, en la medida que usted aprenda a descubrir defectos, en esa misma medida podría asegurarse que su demanda no lleve ningún defecto, o que la demanda en la cual usted representa al demandado, pues, tampoco. Espero estarme explicando. Es decir, la idea es que un proceso se tramite de manera adecuada, con amplias garantías, con tutela efectiva de derechos y que no vaya a terminar vía recurso
en una declaratoria tardía de improponibilidad por vía de ejemplo, por algo que pudimos haber descubierto antes. Es decir, en la medida que evitemos las pérdidas de tiempo, de recursos y de esfuerzos, en esa misma medida vamos a tener un ejercicio satisfactorio de esta profesión que hemos escogido, la de abogados representando en juicio intereses ajenos. Bien, vamos a dejar en esta parte eh, digamos, la explicación y vamos a pedirles a ustedes que si tienen alguna pregunta, la puedan formular con total libertad en este mismo momento. Si tienen preguntas, repito, pueden hacerlas con toda libertad. Lic, Hola. bueno, no sé si podría explicar nuevamente lo que usted mencionaba del juez sobre la competencia. Es que a mí no me termina, bueno, no me terminó de entrar, no lo terminé de entender muy bien. Entonces no sé si lo podría como explicar nuevamente. Con gusto, con gusto. Vaya, la competencia es el límite de la jurisdicción. Hay un aforismo jurídico muy bonito, muy gracioso, que dice, todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia. Con ese aforismo se pretende distinguir esos dos conceptos, esos dos términos procesales, que son la jurisdicción y la competencia. La jurisdicción es el poder, la facultad que todos los jueces tienen, todos, de administrar justicia en nombre de la República. Administrar justicia, dictar el derecho, jurisdicción. Pero no todos los jueces podrían tramitar y resolver todos y cada uno de los asuntos habidos y por haber. Eso es materialmente imposible. Y por eso, a esa facultad que tienen de pronunciar el derecho, de aplicar las leyes a los casos concretos, de hacer justicia, se le ponen límites. Y esos límites son precisamente la competencia. Por eso se dice, todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia porque la competencia es como una porción, una parte que se les da para su actividad, para su quehacer. Pero la competencia tiene varios criterios que la determinan. Por ejemplo, la materia. Un juez de lo penal no puede resolver divorcios, porque eso le toca a un juez de familia. Un juez de familia no puede condenar a un empleador a pagar indemnización por despido injusto a un trabajador, porque eso lo tiene que hacer un juez de lo laboral. Un juez de lo laboral no puede condenar a un homicida a sufrir una pena de prisión por haber matado dolosamente a alguien, porque eso le toca a un juez de lo penal. Un juez de lo penal no puede condenar a un deudor a pagarle a su acreedor una suma de dinero, porque eso lo tiene que hacer un juez de lo civil y mercantil. Esa es la competencia por razón de la materia. Creo que esa todos la conocen perfectamente. Pero también tenemos competencia por razón de la cuantía. En San Salvador, por ejemplo, hay jueces de primera instancia de menor cuantía y hay jueces de primera instancia que si un asunto es de menor cuantía, no lo podría conocer un juez de primera instancia, excepto el de menor cuantía. Tenemos competencia también por razón del grado. Un juez de paz, por ejemplo, no puede conocer una apelación, ni tampoco un juez de primera instancia por regla general, ni una cámara puede conocer de una casación, porque la apelación, la casación, son, digamos, actividades procesales que tienen que ver con un grado. Una cosa es primera instancia, una cosa es segunda instancia y otra cosa es una sala de la Corte Suprema de Justicia, que son las que conocen por lo general el recurso de casación. Pero el criterio de competencia, digámoslo así, más
corriente en el que más podríamos equivocarnos, por decir algo, en el que más podríamos equivocarnos al decidir si hay o no competencia, es el territorial. Es la competencia por razón del territorio. Y es que cada juez no podría ejercer, digamos, su función de tener jurisdicción en el territorio de la República. Sería imposible, sería imposible. A menos que estemos en presencia de un fuero especializado, que a lo mejor haya por ahí, alguno de que tenga competencia en toda la República de El Salvador. Sería un juez puya, súper poderoso. Pero por regla general, el territorio está dividido en jurisdicciones, así se le conoce también, imagínense, o en circunscripciones, que sería el término más apropiado, circunscripciones territoriales, y dentro de cada circunscripción territorial, así hay un juez. Por vía de ejemplo, los jueces que están en la Unión van a conocer de todos los actos, hechos, eventos ocurridos en la Unión. Y así con cada uno de los departamentos. Ah, dicho eso, el juez competente, por regla general, es el juez del domicilio del demandado. Eso en materia de competencia por razón del territorio. El juez competente es el juez del domicilio del demandado. Pero a veces la ley establece otros, digamos, elementos que determinan la competencia. Uno de ellos, uno de los más comunes, es el lugar donde está ubicado el inmueble sobre el cual va a recaer la pretensión. Ese también es un criterio que determina competencia por razón del territorio. El lugar donde está ubicado el inmueble, que será objeto del debate. Otro criterio, muchas veces utilizado también, es el famoso domicilio contractual o convencional, que muchas veces en un contrato las partes contratantes han establecido un domicilio especial para en caso de controversias que se puedan suscitar en relación con ese contrato en particular. En ese sentido, bien se produce un fuero, es una forma de decirlo, también produce competencia cuando las partes se someten a un domicilio especial. Por ejemplo, yo puedo ser de San Miguel y hago un contrato con alguien que es de San Salvador. Pero venimos y decimos, mira, para que no perdas ni vos ni yo en caso de conflicto, pongamos un lugar equidistante, San Vicente, por ejemplo. Te pongamos como juez competente el de San Vicente. Y si tenemos algún desacuerdo entre nosotros aquí, no vamos a ir ni a San Salvador ni a San Miguel, ni vos ni yo. Vamos a ir a un lugar que esté ahí en medio. Vamos a ir a San Vicente. Y en el contrato ponemos una cláusula que en caso de desavenencias provocadas por el incumplimiento o en cualquier malentendido o desacuerdo, el juez competente será el de San Vicente. Allí nosotros mismos estamos dándole competencia al juez de San Vicente, aunque mi domicilio sea San Miguel, el del otro sea San Salvador, y si es un inmueble, aunque esté ubicado en Santa Ana. Nosotros podemos perfectamente fijar la competencia de manera contractual o convencional. Ok, el artículo 40 lo que dice es de que un juez va a examinar sin que nadie se lo pida su propia competencia, es decir, si es o no competente para conocer ese litigio, esa pretensión. Si resulta que es competente, no hay ningún problema, admite la demanda si es que cumple con los demás requisitos y desarrolla el trámite con normalidad. Pero si descubre que es incompetente, el artículo 40 dice, en mi opinión, de manera infeliz o poco feliz, que va a declarar improponible la demanda y que la va a remitir junto con el expediente, o sea, todo lo que acompañó a la demanda, al juez que él considere competente. Yo les decía que no estoy de acuerdo con la utilización del término improponible en ese artículo, porque para mí la improponibilidad es absoluta. Si una demanda es improponible, lo es en cualquier juzgado.
en cualquiera. Pero el artículo 40 está diciendo que es improponible en San Miguel, por ejemplo, pero que no lo es en San Vicente. Porque si en el caso que les acabo de plantear, yo presento la demanda en San Miguel y el juez la examina y dice, mira, aquí dice que en San Vicente es que van a resolver sus problemas, en el juzgado de San Vicente. Así que me declaro improponible la demanda y lo remito a San Vicente. Entonces, ¿cómo es eso de que es improponible? A eso me refería yo con mi crítica de la utilización del término improponible en ese artículo 14, 40, perdón, 40. Entonces, cuando el juez entiende, repito, que no tiene competencia, por razón del territorio, lo remite, después de declarar improponible la demanda, al juez que él considera competente. Si este segundo juez, por su parte, dice, sí es cierto, aquel juez es incompetente, pero yo no, yo sí soy competente, entonces él tramita el proceso. Sin ningún problema, todo bien, el primer juez hizo lo correcto, el segundo juez también, porque entendió que el competente era él. Y ahí no hay ningún conflicto, no hay ningún problema, todo normal. Pero si el segundo juez, el de San Vicente, por ejemplo, dice, no, 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 yo es cierto, yo soy competente porque ahí en el contrato decía que se sometían a mi jurisdicción. Pero también el de San Miguel es competente, hombre. Si ahí es el domicilio del demandado, por ejemplo, es un ejemplo. Entonces, si hay ese conflicto, no es que el juez de San Vicente se lo va a devolver a de San Miguel, no. Ni que lo va a mandar a San Salvador, porque él entiende por su parte que San Salvador es el competente. Poco. Este segundo juez, el que recibió el expediente, lo va a remitir a la Corte Suprema de Justicia. Y será la Corte la que va a resolver ese conflicto de competencia que se suscitó entre esos dos jueces. Esa sería la explicación. No sé si quedó más o menos claro y si no, pues reformule su pregunta. Sí, quedó bastante claro, Lick. Gracias. Muy bien, Chelsea, muchas gracias. Ok, bien, ¿alguna otra pregunta que puedan tener por ahí? Entonces voy a dejar de grabar ahorita y les voy a tomar la asistencia.